Los periodistas. Elecciones en varios países en América, Manuel. Fenómenos tal vez similares, las descalificaciones, es obvio, entre los opositores, pero la nueva forma en la que los políticos o los estrategas de los partidos o los asesores en mercadotecnia política han llevado ahora a la gente que quiere ganar algún proceso a manifestarse, a escalar, a tener presencia en los medios y con pues la sociedad de una manera diferente a lo que tradicionalmente veíamos. Esas palabras de Fidel Velázquez de que quien se mueve no sale en la foto han dejado de ser ciertas para la política, no solo mexicana, sino de todo el continente y de muchos otros países. Bueno, en otras naciones la política ha sido siempre así, se sabe desde antes quiénes son los aspirantes. Pero en México estamos viviéndolo, en lo que está pasando en Venezuela, yo creo que también es un caso muy interesante. También en Ecuador hay datos de eso. Brasil, no se diga, ¿no? Y hasta en los Estados Unidos el método en el que llegaron los candidatos de los dos partidos pues es similar, ¿no? Sí, mira, estamos viviendo, y tú lo has descrito, el ocaso, la crisis mayor en la historia de la democracia representativa. La democracia representativa supone siempre una pluralidad que es capaz de dialogar para que todos los que participan puedan alcanzar propósitos que son comunes a todos, fuera de los programas y metodología que no coinciden todos los partidos, y esto es lo que le da a los votantes la oportunidad de discernir si un candidato o un partido está más cerca de lo que piensa que otro. Esto había sido lo tradicional. Sí. Esto era lo que en los últimos 200 años se había venido gestando como la democracia, como el modelo más adecuado para el crecimiento de los países, y todo esto había hecho de la democracia una especie de institución a la que se le atribuían cualidades y características que además no le correspondían, como por ejemplo suponer que una elección democrática, por el hecho de ser elección democrática, te resuelve el problema económico, que este es uno de los grandes errores de los sectores que manejan la política como elemento del marketing, que no acercan a la sociedad a la realidad que se está viviendo. Ni a los políticos a la sociedad. Claro. Mira, de hecho hay en este momento, tanto en Sudamérica como en Estados Unidos, nuevos autores, nuevas teorías que te están diciendo que la democracia representativa como la conocemos está prácticamente por extinguirse, y que la horizontalidad de la sociedad, cada vez más marcada, va a requerir de mecanismos de los partidos políticos y de los actores políticos para relacionarse a través de las redes sociales con la comunidad que tiene mayores reclamos y mayor distanciamiento de la situación económica, que en todos lados es difícil, pero en nuestro país la corrupción la ha vuelto intolerable. No sé, no es el tema, pero dentro de todo este escenario, Manuel, la presencia de los asesores en mercadotecnia política, en manejo de redes, en manejo de medios, el mensaje, el diseñador de ese mensaje que lanzan los candidatos, la propaganda negra, la vestimenta, en fin,
toda esta parafernalia que antes no era tan importante, porque lo más importante era la estructura electoral, las ideas, los programas de los partidos, etcétera, etcétera, la suma de los grupos de poder, en fin. Hoy día todo esto descansa más que otra cosa en el asesor político, el asesor en mercadotecnia política, el que maneja las redes y todo lo demás. La presencia, no sé por qué razón, de españoles y venezolanos. Sí. No sé qué hay ahí. No sé por qué, no sé si hay una universidad que prepare o que hay una carrera que se dedique a este tema, pero es muy amplia la cantidad de personas de origen español que por lo menos en América son contratados para estos fines en varios países de habla hispana. Brasil tal vez no, porque Brasil produce sus propios asesores. Brasil incluso exporta asesores. Aquí el caso muy famoso de un candidato que lleva ya 12 años buscando ser presidente, oficialmente no, pero se sabe que hay un personaje de Brasil cerca de él, ¿no? El caso del famoso JJ, un venezolano que llegó hace muchos años a este país y que bueno, hizo ganar las elecciones a personas que estaban en lugares no muy bien posicionados y en fin. Pero este es otro asunto, ¿no? Que como que hay una uniformalidad en la manera de hacer política emanada de dos grandes madrazas, de dos grandes orientes, uno el español y otro el venezolano, Manuel. Pues mira, yo creo que en el caso de Venezuela habría que reconocer que la intención de Chávez, y no por él sino por su asesor, fue crear un movimiento político, no un partido, sino un movimiento político que pudiera ser como el factor de interconexión de los países del sur de América para que se dispusiera de los recursos que cada uno tenía de la manera más eficaz y de esta forma se acabaran los cuartelazos por un lado y por otro también estos desbocamientos del populismo que específicamente en el caso de Argentina pues han dejado resultados sumamente negativos. El tema se vincula mucho con la nueva visión o perspectiva de la democracia que se está comenzando a manejar y que probablemente en los próximos años veamos aparecer con mayor fuerza e incidencia. Hace falta una nueva democracia, pero hacen falta también unos muy renovados participantes de la sociedad civil, porque la democracia por sí misma no se puede reformar, la democracia no se puede defender por sí misma, la democracia se establece y opera con resultados o sin ellos a partir de la sociedad civil que no solamente les lleva a representarla en los puestos del Parlamento, sino que les lleva también a compartir toda una serie de recursos que la sociedad civil ha venido exigiendo, que están orientados, y esto habla de la extensión del problema, están destinados a manejar la corrupción. El que tema es un común denominador. Pero por todos lados. Los problemas de Sri Lanka, que es, bueno, antes era Ceilán, están en este momento en una situación álgida, precisamente porque el modo de entender el manejo de la democracia está dando un enfrentamiento entre la sociedad en la que han permeado más que los candidatos con sus campañas, los grupos como los tamiles, que son una institución que pretende establecer un Estado islámico. Claro. Pues resulta que este grupo ha crecido muchísimo más que los
otros partidos, porque lo que los otros partidos manejan ya no es del interés y ni siquiera a veces de la experiencia de los que están votando hoy, de los votantes, algunos de los cuales no habían nacido cuando se produjeron las grandes crisis ideológicas que culminaron con la guerra y que fría. Hoy día ya no se habla ni de la izquierda ni de la derecha como elementos fundamentales de la toma de decisión de un voto, ¿no? Así es. Los conceptos de izquierda, derecha, los conceptos de partidos, de cuadros, partidos de masas, han dejado de tener vigencia, pues porque la sociedad es totalmente diferente a la que existía cuando se elaboraron estos instrumentos. Es como el arado en nuestros campos, que no ha sido contra la sustituido germinación en los invernaderos, claro, o las semillas de Monsanto. Así es. Y por otro lado, nuestros arados no han sido sustituidos por tractores. Sí, así es. Y esto nos mantiene siempre atrás en el rango de la producción, pero digo, ese es otro tema, pero son parte de estos procesos de transformación en donde tenemos una sociedad que se está volviendo cada vez más exigente, pero peligrosamente esta sociedad está asumiendo que el derrumbamiento de los modelos o de los gobiernos electos democráticamente en este momento debe ser revocado por la aparición de una política de representación que debe nacer de la propia sociedad, el caso de los candidatos independientes, y que por otra parte los partidos deben hacer una reflexión sobre si todavía cumplen la función para la cual fueron diseñados según las teorías del inglés Edmund Burke, porque el marketing y la democracia, Jesús Manuel, se llevan solo en el terreno de las cosas negativas. Digamos que hoy día gana no el que está más preparado para gobernar, el más sabio, el que tenga más talentos para tomar las mejores decisiones en favor de las mayorías, sino el que logra convencer a través de los mass media y de todas las redes de que él es el candidato que debe ganar, o el que más propaganda negra le tire a otro. Pero la capacidad no interviene nada. Desde que empezó el tema de las encuestas, de decir quién es el más popular no es el más capaz, Manuel. Así es. Y de hecho, durante... El Chapo es muy popular, tal vez sea el más popular de todo el país, ¿no? Así es, pero el asunto es delicado porque el crimen organizado y muy especialmente los narcotraficantes en diversos países han intentado una alianza del poder político con estos grupos, lo que está dando otros perfiles a la política en los lugares donde esto está ocurriendo. Y es inquietante que en México en las últimas semanas han aparecido un sinnúmero de denuncias en las que se señala que tal partido o tal presidente municipal, independientemente del partido, está ya cooptado, está ya totalmente arreglado con los nuevos grupos de el crimen organizado, que esta es otra de las variables que en el pasado no se tomaba en cuenta. Todo el mundo sabía, Jesús Manuel, que había tráfico de drogas, tráfico de bandas blancas, de ladrones, bandas, y ¿no? que los gobiernos tenían que hacer una política para manejarlos, para contenerlos. En el caso de los robacoches y para era reducirlos. muy famoso el tema, ¿no? Sabían quiénes eran, Así dónde es. estaban, los toleraban, digamos. Así es, pero en el pasado no hay, por lo menos en América, el modelo de una alianza entre el líder político y el líder criminal, dejando al líder político al servicio de la criminalidad
¿Con Escobar no habría sido ese fenómeno? Un poco era el prototipo que se mezclaba. De hecho, Colombia es uno de los territorios en donde más ha incursionado esta visión. De hecho, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo un intento de los grupos del crimen en Colombia que quisieron formar en la frontera con las selvas amazónicas un estado independiente en donde ellos fueran los que manejaran las cosas, y claro, ahí iba a ser legítimo todo lo que era ilegítimo en el terreno de junto. Que fue lo que pasó también en algunas naciones en Centroamérica, ¿no? En Centroamérica. Que se pasaban de un lado para otro, la droga se producía en un lado, en el país vecino, y la comercializaban los militares del otro lado, y así se iban armando. El problema de Jamaica. El problema de Jamaica, del Salvador, donde intentaron de Honduras, apoderarse. de Guatemala mismo, ¿no? Sí, pero intentaron apoderarse del gobierno. Sí. Entonces, estos factores, Jesús Manuel, están incidiendo en una comunidad que desafortunadamente no tiene un gran conocimiento ni de lo que la democracia es, ni de lo que es el marketing, ni de muchas de las cosas que, siendo instrumentos de la política, pues al fin y al cabo se pueden usar, nada más que hay que usarlos de acuerdo a la ética, ciertas normas que la sociedad es la que exige. Pero cuando la sociedad no es capaz de exigir esto, ¿qué ocurre? Entonces los que exigen, empujan y ganan son aquellos que están más desprovistos de principios y más abiertos al enriquecimiento y al comprar sus yates o comprar sus casas de lujo en lugares fuera del territorio nacional. El caso de Duarte ahora con Veracruz, y de su gente colabora, y el caso de la familia presidencial, y bueno, si le rascas, me decía uno de los personajes que sin duda marca la historia en este país, Ernesto Rufo, platicando sobre estos temas, me decía: es que mira, el problema es que entre más rascas, más arriba vas a parar. Es una contradicción, pero sí, claro, tiene Entonces, una gran verdad. Entre más rascas, más arriba vas a parar. Para arriba, sí. Muy buena frase. Y entonces los de arriba no te dejan progresar la investigación y todo se queda en la impunidad, lo que es sumamente peligroso, porque esto la sociedad lo está percibiendo, y las encuestas como la que publica Reforma el día de hoy te van diciendo que el tiempo de vigencia de los proyectos basados, por lo menos viéndolos desde la visión más sana, los que plantean sueños no llegan lejos. No llegan lejos. Necesitamos políticos que estén conectados con la realidad, pero necesitamos ciudadanos que estén conectados con la política. La política no va a mejorar si los ciudadanos abandonan a los partidos y se van por los candidatos independientes, que son presa fácil de los grupos criminales a base de la extorsión y de la amenaza, que ya hemos visto. Eso no lo estamos inventando, ya hemos visto que en varios estados de nuestro país está ocurriendo, y yo creo que eso va a producir toda una serie de fenómenos críticos, dentro de los cuales está el prácticamente liquidar las posibilidades de México en el crecimiento de la mundialización económica. Tú tienes el caso específico del puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto mexicano que más contenedores maneja en nuestro país y que tiene las mejores instalaciones, que está dominado totalmente por líderes que están en alianza con la coordinadora. Entonces ahí hay algo que va mucho más allá de la política,
y que está tratando de crear un modelo en el que la sociedad, el ciudadano medio, quede como una especie de rehén entre dos sectores que al final de cuentas se arreglan entre sí, mientras sea la sociedad civil la que paga las consecuencias. Sí, muy bien. Muy bien, Manuel. Pues lejos de la sociedad de los políticos y los ciudadanos lejos de los políticos. Así es. Estamos en manos de los asesores de los políticos. Va. Muchas gracias. Los